con nuestra boca y recordamos, ¿cierto?, cada palabra que está escrita en la Biblia. Eh, de hecho, cuando la tsunamita le prepara una habitación especial al profeta, esas 5 cosas que le puso la tsunamita, colocó en esa habitación, las 5 cosas son muy proféticas. Amén. La lámpara, la mesa, la cama, el lugar en sí, el cuarto en sí, y se me olvida una más. Pero son 5 cosas que la mujer colocó en ese cuarto, y las 5 cosas son muy proféticas, amén. Así que un día de estos vamos a hacer un estudio, lo que significa, amén, lo que ellos como matrimonio colocaron en esa habitación, y la silla, amén, una silla, la mesa, la silla, la lámpara, la habitación en sí y la cama. 5 cosas poderosas espiritualmente, y por eso también cuando su hijo murió, ella tenía eh, una siembra, amén, tanto en lo natural como en lo espiritual, y tenía una honra hacia el profeta, y por eso fue que se atrevió a ir al profeta y decirle: yo no te pedí un hijo, tú me diste un hijo, ahora resucítamelo, porque no es mi problema, es tu problema. Entonces, wow, es tremendo eso, es tremendo, y un día lo vamos a compartir, amén. Pero hoy día vamos a pasar, vamos a enseñar o vamos a aprender qué mente tenemos nosotros. La Biblia habla, bueno, bíblicamente podemos hablar de 3 o hasta 5 tipos de mente que tenemos nosotros como seres humanos. Amén. Así que también acá podemos decir, digamos, yo me voy a basar en 3, pero esas 3 también podemos agregarle la mente carnal y la mente corruptible, esa mente que siempre nos lleva a pecar. Pero yo los quise juntar, hice 3 tipos de mente bíblicas que tiene todo ser humano. Amén. Vamos a empezar leyendo la palabra en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. La palabra dice así, en el nombre del Señor Jesús: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia de Cristo. ¿Lo estás grabando? Ah, ya, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. ¿Está grabando? Sí, puse los mensajes. Amén. Entonces, cuando estamos hablando acá, dice que derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Muchas veces nosotros pecamos, lamentablemente, porque cuando leemos algunos versículos bíblicos o nos metemos en la Biblia, no necesitamos esa ayuda, amén, sino que pensamos que ya lo sabemos todo. Hay una altivez en ciertos cristianos, pero acá lo que nos está diciendo es que todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivo, amén. En especial esos pensamientos que no son de fe, amén. Entonces, en otras palabras, nuestros pensamientos agitan nuestras emociones, y nuestras emociones influencian en nuestras elecciones, y nuestras elecciones son las que producen nuestras vidas. Amén. Las elecciones que nosotros hacemos en la vida nos llevan por otra vida, con las elecciones que tomamos es que llevamos la vida. Muchas veces tomamos elecciones porque decimos: es que no tenemos otra opción, no me quedó otra opción.
pero sí tienes otra opción. Eres tú el dueño, Dios es el dueño de tu vida, pero acá en la tierra hay elecciones que te van a llevar para bien y hay elecciones que te van a llevar a mal. Por ejemplo, si yo veo un grupo de mis amigos fumando marihuana, yo tengo el poder en mí de elegir si yo me voy a ese grupo a fumar marihuana con ellos o me voy para mi casa. Entonces, yo esa elección la tuve que hacer a mis 17 años, no era cristiana, pero vivía sola de los 15 años, me vestía, me alimentaba y me tenía que cuidar sola, porque no tenía una persona adulta que me cuidara. Si yo no trabajaba, yo no comía. Si yo no trabajaba, no me vestía, ni tenía un lugar para vivir. Entonces, cuando a mí me invitaron por primera vez marihuana, fue mi elección de querer fumar marihuana o irme de ese lugar. Y yo, gracias a Dios, tomé la opción de irme de ese lugar y nunca probé la marihuana. Entonces nosotros tenemos elecciones en la vida que nos van a llevar por una buena vida o por una mala vida. El versículo era 2 de Corintios 10, del 5 al 6. Entonces, por lo tanto, quien quiera que controle nuestros pensamientos, que controle nuestros pensamientos será en la última instancia que controle también, como decíamos, nuestra alma y nuestra vida, ya sea para el bien o para el mal. Amén. Entonces, ¿qué es la mente según la Biblia? ¿Qué es nuestra mente según la Biblia? Según la Escritura, nuestra mente no son solo nuestros pensamientos o nuestra razón o nuestro intelecto, sino todo un concepto, un proceso conceptual, ¿cierto? Y este proceso comienza en el espíritu, que se reside en el centro de nuestro ser y termina con la vida que se produce en nuestra alma. Todo este proceso, de acuerdo a la escritura, se llama mente. Y la palabra mente en griego se lee nous. Amén. O nous, perdón, nous. N-O-U-S. Mente en griego significa nous. Amén. Y vamos a leer acá Romanos 12:2. Que alguien me ayude ahí rápidamente con sus Biblias, por favor. ¿No podéis prender esa cosita chiquitita? No, pero el otro, Alfred. ¿Quién me dijo amén, pastora? Me va a leer Romanos 12:2. ¿Mm? Buenas tardes, mis pastores, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Aprovechamos de leer ahí al hermano Ítalo, a la Ginita y a las niñitas allá de Arica. Un saludo, amén. Un besito. Amén, Vivi. Démosle. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Es pedir, en otras palabras, es como pidan una transformación de mente, un metanoia, que nosotros esto siempre lo enseñamos con el pastor Mauricio, hacer un metanoia, un cambio de mente. Mi mente natural, mi mente humana, que sea transformada por la mente de Cristo. Amén. Entonces una transformación en nuestra mente a la mente de Cristo. Y un cristiano, un discípulo de Cristo,
que la misma palabra lo dice, discípulo de Cristo, tengo que tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, el Espíritu crea los pensamientos de nuestro corazón y esos pensamientos entonces producen buenas acciones en mi vida. Cuando yo tengo pensamientos de Cristo en mi vida, no puedo dar nada menos ni nada más que cosas buenas. Amén. Que pensamientos buenos. Amén. Entonces, la escritura me habla de tres tipos de mente. La mente natural, que es la mente humana, ¿cierto? Y también lo podemos llamar como el incrédulo. Tenemos una sola mente, que es la mente de Cristo, que recién lo hablamos, un cristiano, ¿cierto? Y tenemos una persona que tiene doble mente, que su mente está dividida en dos, en lo carnal y en lo espiritual. Más adelante lo vamos a ir enseñando el por qué. La mente en el hombre natural, es decir, un incrédulo, no tiene ninguna influencia de Dios, va a hacer un proceso, ¿cierto? Es como un concepto natural y egocéntrico, porque su proceso es natural y es egocéntrico porque todo está pensado en él. Amén. El proceso comienza con él en el espíritu del hombre natural, que resiste su ser, ¿cierto? Su ser se resiste a tomar o a identificar o a creer en este ser espiritual, en este don, en este ser todopoderoso espiritual, ¿cierto? Entonces, este espíritu crea pensamiento egocéntrico en el corazón del hombre natural y eventualmente en acciones de vida egocéntricas en su alma. Esto es para una persona incrédula, que él no piensa, o sea, perdón, piensa y siente todo de forma natural. Su poder es porque él puede, porque él lo ha hecho, porque él, por el yo lo logré, yo me di universidad, yo estudié, yo esto, en mi auto, mi casa, mi familia, porque Dios no está en ninguna parte de él. Y si nosotros vemos Génesis 2:7, ahí podemos ver la generación, cuando Dios creó, yo lo tengo por acá, cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser natural, amén. Entonces dice la palabra, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En ese momento, aún el hombre no era espíritu, amén, porque Dios tenía un plan perfecto con él. El espíritu de él estaba de día y de noche acompañando al hombre, cuidando al hombre en el paraíso. Yo creo que todos saben la historia de la creación del hombre, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero fue creado con una mente natural hasta ese momento y como un ser natural. Amén. Pero cuando se apartó, cuando el hombre pecó por medio de Eva, el hombre natural ya perdió esa comunicación directa con Dios. Entonces pasó a ser un hombre naturalmente incrédulo, sin Dios. Amén. Porque ellos se rebelaron contra el plan perfecto que Dios tenía con ellos. Amén. Entonces, acá podemos ver que el Espíritu Santo, ¿cierto?, no habita en este tipo de hombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El Espíritu de Dios es aquel que crea pensamientos centrados en Dios, en el corazón de la persona. Entonces, el Espíritu de Dios coloca pensamientos en el corazón del ser humano centrado en Dios. La persona vive para Dios. Su alma es entregada a Dios. Y este es el ideal,
¿cierto? Y esta es la perfecta voluntad de Dios, que un ser humano lo tenga a Él como Señor y Rey, y que haga la voluntad de Él. Por eso es que cuando Eva y Adán pecaron, Dios no fue que hizo un plan B, sino que Él mismo se hizo hombre para venir a la tierra por amor a nosotros, para tener esta relación con nosotros. Amén. Y darnos esta vida y esta vida eterna. La palabra en Juan 16:33 dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó, hermanita, apágueme, por favor, el, el, ay, el micrófono. De tal manera, dice Juan 16:33, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que Él crea tenga vida eterna y más no se pierda. Amén. Entonces, porque eso fue lo que hizo Dios y esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que determinarnos. Y esta fue una prédica que yo hice el año pasado, que la verdad que fue una prédica que, wow, Dios me reveló muchas cosas en esa prédica, pero el determinar servir a Dios, el determinar salir, dejar de hacer mi pecado y tomar a Dios como Señor y Rey. ¿Y qué es lo que significa la palabra determinar en griego? Es psique, P-S-I-Q-U-E, psique, que significa alma única. Determinación significa alma única en griego. Amén. Entonces, voy dejando la hojita ahí para que no me vaya perdiendo. Entonces, es la vida que vives, es la vida que vives, es la de Dios. Y la vida de Dios está saliendo libremente del corazón de la persona y produciendo acciones de la vida de Dios en su alma. Esta es una persona que por el momento está llena del Espíritu y está viendo la vida. Amén. La vida y sus palabras tienen acciones coherentes. No es que hoy día yo digo sí y mañana yo digo no. Y acá podemos engancharla con la Biblia cuando dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Eso es una persona con una mente de Cristo, con una mente llena de Dios, que es, que es consciente y es una persona que se mantiene en lo que ella dice. Amén. Entonces, cuando vemos la mente de un cristiano, vamos a leer, antes de pasar por el otro, vamos a leer Primera de Corintios. No sé si alguien me puede ayudar. Primera de Corintios 2:16. Sí, yo puedo. Amén. Yo lo tengo acá, pero quiero que vayámoslo compartiendo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. Entonces, si nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo, tenemos que ser un Cristo en la tierra, en el sentido que tenemos que reflejar al Cristo que tenemos. Amén. No es como yo quiero, sino que es como Cristo quiere. Y acá me gustó mucho porque en Génesis 39 podemos leer la vida de José. Yo no quiero entrar mucho a estudiar o a leer José, pero muchos de ustedes conocen la vida de José. El ángelo, el más nuevito acá en la palabra, lo puede leer en Génesis 39. Pero podemos recordar que José fue vendido por los hermanos, ¿cierto? Él fue vendido por su hermano y, y lo compró una persona en Egipto, ¿cierto? Entonces, y fue asignado a trabajar en la casa de Potifar.
un oficial del faraón y capellán de la guardia. Y Potifar eligió a José como supervisor en su casa. Y él confiaba plenamente en José. Pero Potifar confiaba tanto en José que él podía ver que Dios estaba con José y no tenía temor de que José, le fuera a fallar. Pero como todos conocemos, la mujer de Potifar empezó a seducir a José, ¿cierto? Y José nunca lo pescó, porque José tenía un temor de Dios y tenía un temor a su señor, que era Potifar. Él decía, ¿cómo yo le voy a hacer esto si él ha confiado en mí? Y aparte que está Dios en mi vida, ¿cómo yo voy a hacer algo así? Y siempre se escapaba de los brazos de esta mujer, hasta que esta mujer inventó que él lo había violado, lo quiso violar, y ahí Potifar, sabiendo en su corazón, porque Potifar sabía que José era inocente, pero no podía irse en contra de su esposa por las leyes que habían, su esposa lo iban a matar, entonces Potifar tuvo que callar y mandar a José en la cárcel. Pero la palabra dice, cierto, que a pesar de que José fue a la cárcel, José siempre hizo lo bueno adelante de los ojos de Dios. No dejó de hablar de Dios, no dejó de manejarse como se manejaba, su sí era sí, su no era no, y él era recto en todo lo que hacía. Entonces, es un tremendo ejemplo, amén, José, porque en José había una sola mente, o sea, había una mente realmente de un cristiano con temor a Dios. Aunque fue tentado repentinamente, siguió escogiendo dar a Dios sus pensamientos para que la vida de Dios pudiera salir libremente de su corazón. Debido a su decisión permanente, firme, fue fácilmente formado a la imagen de Dios y era un buen cristiano. Amén. En Gálatas 5:22, no sé si alguien lo puede leer, pero hoy día, ¿ah? Sí, todos lo sabemos de memoria. Sí, pero dígalo fuerte para que se escuche. Vamos. Gálatas 5:22, que el tiempo pasa. 22, Mas el 23. fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces aquí podemos ver que una vida, ¿cierto? Una vida en Cristo tiene que tener una mente sana, aprobada por Dios y llena de los frutos del Espíritu Santo. Y usted puede decir, pastora, pero es que eso es como un poquito medio imposible. No es imposible. Cuando nosotros tomamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, me cuesta tal cosa. En mi persona no hay nada santo. No tengo fuerzas para hacer tal cosa, pero el Espíritu te ayuda, el Espíritu te fortalece. Y uno en el Espíritu puede dejar de andar en estas dos aguas y tomar más la vida del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tener una mente espiritual. Amén. Entonces, vamos a ver acá la persona que tiene una doble mente. Yo me adelanté un poquito en delante, dije que era la mente humana y la mente espiritual, ¿cierto? Y acá hay un ejemplo bíblico, pero que yo lo encontré buenísimo, que es David. Amén. Y eso lo podemos leer después con más calma en 2 Samuel 11. Ahí está esa doble mente que tenía David. Y vamos a leer un poquito acá. Recordemos que David, ¿cierto? Era el ungido de Dios, era el amado de Dios, pero un día David tenía que salir a la guerra, ¿cierto? Junto con sus guerreros. Pero él no salió
y se quedó en Jerusalén. Entonces él salió a tomar el aire, se estiró ahí en su balcón, se empezó a estirar, estirarse, a tomar el aire puro del balcón, y de repente vio una hermosa mujer sin, como Dios la mandó al mundo. ¡Wow! Y él, en vez de taparse los ojos y entrar a su casita, a su aposento, él siguió mirando y pecó con la vista, porque la palabra dice que hasta con la vista pecamos, y empezó a sentir cosas que no debía haber sentido, ¿cierto?, por esta mujer. Entonces, entró en él el espíritu, un pensamiento de lujuria. Amén. Y fue tan grande la lujuria que llegó a estar en él que al final terminó matando a su mano derecha. Amén. Entonces, vamos a ir desglosando un poquito acá. Entonces, bueno, decíamos que David estaba ahí en el palacio, ¿cierto? Y vio a Betsabé bañándose y empezó a pensar y empezó a tener pensamientos impíos, pensamientos de lujuria, y le dio rienda suelta, ¿cierto?, a estos pensamientos, y estos se empezaron a alimentarse sus deseos y finalmente influenciaron en sus acciones. Porque una cosa es que lo deseemos y otra cosa es que accionemos. Y él pecó de las dos formas. Amén. Entonces, acá podemos hacer esa comparación con José, porque José no quiso pecar, no quiso caer a los brazos de la mujer de Putifar, porque tenía temor a su señor, porque él era fiel al hombre que le había extendido una mano en los peores momentos. O sea, recordemos que José, ¿cómo estaría emocionalmente José? Que primero era rechazado y envidiado por sus propios hermanos. Sus hermanos lo vendieron, lo colocaron en una cueva y lo vendieron como esclavo. José tenía mucho menos años que lo que tenía David, pero sin embargo, José era un niño o un hombre o un adolescente temeroso de Dios, apartado para hacer cosas buenas. Era un hombre que honraba, era un hombre que obedecía, era un hombre que andaba con la transparencia por delante. Pero en cambio acá David era un hombre que tenía muchos hombres a su servicio, lo tenía todo. Él era despreciado por sus padres, porque acuérdense que cuando vinieron a ungir a David, entraron los primeros hermanos de David, estos hombres grandes, así musculosos, hermosos de parecer, como dice la palabra, y Dios lo desechó todo a ellos. Y Dios lo miró flaquito, ahí no tenía gracia, decía que era de hermoso parecer, pero aparte de eso no tenía ningún brillo, porque él estaba todo el día en el campo, cuidaba su oveja y a lo mejor era callado, no pescaba a nadie, a lo mejor era hasta temeroso, a lo mejor era como atraído hacia adentro, como tímido, pero sin embargo dice que la palabra dice que Dios a él lo escogió. Y David, cuando vio a esta mujer y empezó a pensar y empezó a caer en la lujuria, se olvidó de que era el escogido de Dios, se olvidó que Dios estaba con él, que era conforme del corazón de Dios. David se olvidó de todo eso y cayó en pecado. Entonces, es tremendo eso, la vida de José, cómo estaba José emocionalmente vendido, alejado de sus padres, alejado, ¿cierto?, de su hermano, alejado de todo su parentela, de toda su familia, más encima en una nación distinta, con costumbres distintas, pero él jamás perdió lo que su padre le había enseñado, jamás perdió el amor por Dios, jamás se vendió, jamás cambió su forma de ser. Pero David, teniéndolo todo, amando a Dios, tuvo este doble pensamiento y se llenó de lujuria y le dio rienda suelta a su pecado.
Entonces, yo no sé si en el espíritu ustedes pueden entender esto, pero es lo que nos pasa hoy en día como cristianos en el año 2023. Vamos a la iglesia, levantamos las manos, aleluya, gloria a Dios, yo te amo con todo, yo te sirvo con todo, y de repente salimos y nos sale una palabra mala de nuestra boca, una palabra corrompida, podemos hablar mal de alguien, podemos mirar lo que los otros tienen, podemos codiciar. Tenemos este doble pensamiento, tenemos esta doble mentalidad, una mentalidad nueva amando a Dios y una mentalidad que nos lleva al pecado, que nos lleva a separarnos de Dios. Entonces, y David envió, ¿cierto?, a su sirviente a preguntar, empezó a indagar quién era esa mujer, y le dijeron, ella es la esposa, ella es Betsabé, es la esposa de Urías. Urías, tu mano derecha, el que te cuida la espalda, el que se queda en la puerta cuidándote cuando tú duermes. David, tienes tanto enemigo, Saúl te persigue de día y de noche para matarte, pero Saúl, mientras tú duermes, él te anda matando, él te quiere matar, pero mientras tú duermes, Usías, tu guerrero, se queda en la puerta cuidándote la espalda mientras tú duermes. Esa es la esposa de él. Pero sin embargo, a él no le importó eso. Él la mandó a llamar y tuvo relaciones sexuales con esta mujer, y esta mujer se quedó embarazada. Y cuando llegó Urías, ¿cierto? Él lo mandó a que no le cuidara la puerta, sino que vaya a tener relaciones con su esposa para que ese bebé que era de él se lo hicieran pasar por el hijo como que era de Urías. Es una teleserie venezolana, como dice acá Javiera, suena. Oye, chico, es tu hijo, es tu hijo. Suena como una teleserie venezolana, pero es la verdad. ¿Cuántas personas de repente tienen hijos que ni siquiera saben si son sus hijos o no? De hecho, hay un dicho en el mundo que dice, los hijos de mis hijas, sé que son mis hijos, que son mis nietos, perdón. Eso hay un dicho así en la tierra, que dicen, los hijos, las hijas de mis hijas, sé que son mis hijas, pero los hijos de mis hijos, no sé si serán mis nietos. Pero acá está la historia. David mandó, ¿cierto?, a Urías para que tuviera esta relación con su esposa, y él nunca lo tuvo, él dijo no y se quedaba ahí haciendo guardia, cuidando a su señor. Después, más encima, él lo manda a una guerra, ¿cierto?, viendo que él era obediente, que Urías era obediente, que era sujeto, que honraba a su rey, él lo manda a una guerra y da la orden que en esa guerra lo maten. Pero ¿saben qué? Como Dios es justo y Dios hace justicia en todas las cosas, ese niño nació muerto. Porque cuando pecamos contra Dios, Dios nos pide cuentas. Lean la historia. Es una historia hermosa, no sé si hermosa, pero podemos ver cómo Dios hace justicia y cómo nuestro corazón, nuestra mente se desvía por más cerquita de Dios que estemos. Lo importante es que nos arrepentamos, porque después de eso David pidió perdón y retomó una vida distinta con Dios, pero eso también le costó, aparte de costarle su hijo, le costó que él no le fue permitido construir un templo a Dios, y en su corazón era construirle un templo a su Dios que él tanto amaba. Pero por haber pecado, Dios no le dio esa bendición de construirle el templo, pero sí lo hizo su hijo mayor, que era Salomón. Amén. Entonces, acá podemos ver, ¿cierto?, el perfecto ejemplo de David, que era un hombre de doble ánimo. Cuando tenía una vida y tenía un corazón, ¿cierto? Tenía una vida llena de Dios y con un corazón lleno de Dios. Entonces, dice que la palabra dice que era un hombre según el corazón de Dios. Pero él siguió sus propios deseos carnales, obedeciendo, olvidándose de Dios, y lo llevó a hacer, ¿cierto?, este pecado tan grande. Y como yo les decía en delante, acá también podemos ver
cómo el ser humano también, nosotros como cristianos, tenemos estos dobles pensamientos, que en nuestro corazón tenemos a Dios, pero también pecamos. Amén. Entonces, bueno, si seguimos a David, es una imagen, ¿cierto?, de un creyente que tiene pensamientos de Dios en su corazón, pero debido a que escogió seguir sus propios deseos, sus propias heridas, sus frustraciones, sus enojos, justificado o no, la vida de Dios ha sido blanqueada, ¿cierto?, en su lugar y se produjo acciones de vida egocéntricas en él. Y esto es lo que llamamos una doble mentalidad. Porque, ¿qué significa esto? Que vivimos dos vidas, una vida de Dios y la vida propia, o sea, la vida cristiana y una vida llena de pecado. Amén. Entonces, no podemos, porque cuando nosotros llevamos una vida llena de pecado, en realidad lo que no estamos haciendo es conformándonos con lo que el mundo nos da. Estamos creyendo, le estamos creyendo más al mundo, estamos amando más al mundo y no estamos amando a las cosas de Dios. Y el único que se goza, el único que se fascina cuando nosotros tenemos esta doble mentalidad es Satanás. Satanás lo goza, Satanás lo hace fiesta porque dice, mira el cristianito. Oye, ¿y esta familia no es cristiana? Mira, yo escucho que dicen garabato, mira cómo se tratan, mira lo que dicen, mira cómo anda vestidita la cristiana, anda con transparencia. ¿Por qué? Porque Satanás nos coloca una lupa así gigante para que nos digan, mira la cristianita, cuando tenemos esta doble vida, que el día domingo somos de una manera y el día de lunes a sábado somos de otra manera. Y una vez, no sé por qué, conocí a una niña que era evangélica. Ella era evangélica pentecostal. Y, y a mí me llamaba la atención porque ella era como bien elegante, como bien así como fina. Entonces dije, qué raro que sea evangélica, wow. Y una vez pasó a la casa, no me acuerdo por qué, antes de irse a la iglesia pasó y elegantísima, sin joyas, sin aros, sin nada, pero muy elegante, con falda, con abriguitos, qué sé yo, muy elegante, muy bonita. Y yo le dije, uy, te veis preciosa, qué sé yo. Pasó el tiempo y me la encontré en el supermercado y en realidad no la reconocí. Y ella me saluda, me dice, uy, que andáis quebrada, me dice, y no me saludáis. Y yo me doy vuelta y le digo, hola, y andaba con aros, andaba con anillos, andaba con reloj y andaba con pantalones. Entonces le digo, ¿cómo estáis? Bien, me dice, ando comprando unas cositas, me dice, porque para apoyar en la iglesia, porque tenemos Día de Misericordia, no sé. Ah, yo le dije, ¿estáis participando aún en la iglesia? Sí, me dijo, ¿por qué? Y yo me quedé callada y no la quise ofender, pero era porque su vestimenta el día domingo era distinta y en la semana era con joyas, con pantalón, con todo. Entonces, de repente yo no digo si esté mal o esté bien, yo no quiero condenar a nadie, ni criticar a nadie, porque no vine a este mundo a eso, pero sí yo quiero darle el ejemplo para que ustedes vean la diferencia, nada más. Amén. Pero de repente tenemos estas dobles mentalidades o estas dobles formas de vida. Entonces acá es cuando nosotros tenemos que preguntar, ¿amamos a Dios o amo más al mundo? ¿En qué estoy? ¿En qué pensamiento estoy? Y vuelvo a decir, si me cuesta, yo pido ayuda al Espíritu Santo, porque Él es más que suficiente para ayudar. Amén. Si alguien me puede traer agüita. Entonces, vamos a leer Tito 1:16. Si alguien lo tiene, dígame amén, o yo lo busco acá, porque lo tengo por aquí.
Tito es un librito muy pequeño. Tito. ¿Alguien lo encontró o lo leo yo? Yo lo tengo. Amén. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Acá no nos olvidemos que estamos viendo la vida, ¿cierto? Estamos viendo este doblamiento de mente. Amén. La mente humana y la mente espiritual. Entonces, el mismo ejemplo que le llevaba a decir de esta mujer que se vestía de una manera y hacía otra cosa, lo podemos confirmar con esta palabra. Amén. Entonces, Dios trabaja. Gracias. Entonces, cuando nosotros podemos ver que Dios quiere que profesemos y que tengamos un solo hecho, que seamos concretos, que podamos dar a entender que demos buenas obras en Él. Esto quiere decir que Él no quiere que seamos emocionales, amén, porque como decía arriba, Satanás se deleita, Satanás se fascina cuando nosotros pecamos en esta doble manera de llevar las cosas, esta doble mentalidad, ¿cierto? Y aparte que esta doble mentalidad nos mantiene atados, porque nos mantiene atados a nuestras heridas, a nuestras emociones pasadas, a nuestra vieja manera de vivir, cuando no soltamos, cuando no perdonamos, cuando aún nuestras heridas están abiertas, emocionalmente estamos mal. Y Dios no trabaja con gente emocional. A Dios no le gustan las emociones, porque cuando somos muy emocionales, entran, la puerta está abierta para que entren todo tipo de cosas con la emoción. Por ejemplo, la tristeza, la rabia, la ira, el enojo, la contienda, la depresión y todas esas cosas como cristianos ya no pueden operar en nosotros. Entonces ya no podemos ser emocionales, porque si somos emocionales andamos frustrando en distintos pensamientos. Y por eso era que leíamos en delante, renovado vuestra mente, transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Amén. Entonces, consecuentemente, inconsecuentemente, ¿cierto? Podemos ser cristianos toda nuestra vida. Toda nuestra vida podemos llevar una vida con el Señor, pero nuestro corazón tiene que estar tomando el control. Tenemos que tomar decisiones. Amén. Tenemos que tomar decisiones para que las emociones no nos engañen, para que las emociones no nos persigan, para que no tengamos, como decíamos delante, pensamientos, no tengamos sentimientos que nos lleven a la tristeza, al desamor, al desespero. Amén. Para que no deseemos lo que no es de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver acá. Una vida con Dios en nuestros corazones pero debido a que continuemos tomando decisiones emocionales para seguir lo que pensamos, sentimos y deseamos, lo que deseamos, no lo que Dios nos ha impulsado a hacer. La vida de Dios en nosotros se va apagando cuando hacemos este tipo de cosas. Pero si permanecemos en el Señor, somos cristianos viviendo dos vidas. Y a través de la escritura, Dios nos está alentando sobre el hecho de que la batalla por nuestras vidas está realmente liberada en nuestra mente. Por eso decía que nuestras mentes tienen que ser renovadas en Cristo. Vamos a ser una sola mente, permitiendo que la vida de Dios
desde nuestros corazones motive y dirija a todas nuestras acciones, y de doblemente bloqueando la vida de Dios en nuestros corazones y mostrando una vida propia en nuestra alma. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Dios quiere que bloqueemos ese pensamiento, esa doble mentalidad de pensar en lo propio y abramos nuestra alma a que sea Él el que entre en nosotros. Amén. Que sea Él el que tome el control de nosotros. Y acá podemos leer 2 Corintios, lo tengo por acá marcado para que nos vayamos más rápido. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo nos advierte acerca de esta doble mentalidad. Él dice que él teme que nosotros seamos, ¿cierto?, tentados con una sutileza, como la serpiente lo hizo con Eva. Pablo nos dice que él teme por nosotros, que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que andar apercibidos para no caer como Eva cayó, ¿ya? La simplicidad no significa ignorancia, ingenuidad o haber sido educado solamente en las cosas de Dios. Es simplemente que la simplicidad, la palabra simplicidad en griego significa HAPLOUS. No se lo puedo escribir acá. Javi, escríbelo, porfa. Y significa aplaus, que puede definirse como algo que está doblado, trenzado o entrelazado. Ahí. Aplaus. Aplaus. Es como aplauso, pero aplaus. Eso significa en griego simplicidad. Entonces, lo que quiere decir que no tengamos una mente soltera, que no tengamos una mente libre, sino que no tengamos una mente simple. Porque cuando estamos con una mente simple, estamos bajo la ignorancia. Y quiere decir que estamos así como doblados, trenzados y entrelazados con las cosas que no son de Dios. ¿Quién de nosotros en la vida cristiana le ha costado renunciar o dejar ese pecadito regalón? No sé cómo más decirlo, pero hay cosas que cuestan más que otras, ¿o no? ¿O solamente a mí me ha costado? Pero hay cosas que nos cuestan más que otras soltar. A mí me costó mucho, por ejemplo, la sujeción. A mí me costó mucho la sujeción hacia mi esposo. ¿Por qué? Porque de los 8 años empecé a vivir empecé a trabajar. A los 15, de un pueblito así chiquitito, de una islita muy pequeña que, como mi esposo me dice, ni siquiera está en el mapa. Yo me vine a la gran ciudad, entonces, y empecé a vivir sola, a vestirme sola, a alimentarme sola, a pagar todos mis gastos sola, y de repente a los 18 aparece Mauricio y empiezo una vida con él. Entonces me costó mucho, po. ¿Y quién eres tú que me venía a mandar? Tú no eres mi padre. No, es que hagámoslo de esta manera. No, pues que yo lo quiero hacer de esta otra manera. Pero cuando llegué a Cristo, que ya fue entre los 22, 23 años, ya no era como yo quería. La palabra me decía que tenía que sujetarme a mi esposo. ¿Y qué se cree este? ¿Por qué le tengo que hacer caso? Y era mi forma de hablar y yo ya era bautizada, ya había recibido al Señor, ya era bautizada, pero era mi forma de hablar. ¿Y por qué le tengo que hacer caso? Ya. No, no quiero,
no pienso. Y me costó, y de verdad, yo hoy en día lo digo como chiste, pero me costó mucho, hasta que un día yo le dije al Señor, Señor, me cuesta porque toda mi vida he estado sola. Y ahora de grande, que me venga a mandar a alguien, o sea, ¿qué onda? Pues, no entendía, no estaba en mi registro, aquí en mi mente, no estaba. Pero, Señor, me cuesta, pero enséñame. Si está escrito en la palabra, yo me sujeto, yo lo hago, por temor a ti, por amor a ti, pero enséñamelo, porque yo no quiero. Porque tampoco lo veo que sea así como tan lumbrera, así como que haga las cosas perfectas para que yo me sujete. Y como que peleaba con Dios y peleaba con Mauricio, hasta que solito empecé a darme cuenta que me sujeté. Pero fue lo que más me costó en la vida cristiana, la sujeción. Y después entendí, por un testimonio de un auto, un viejo que él compró, y yo no quería, pero me sujeté porque se me reveló la sujeción, se me reveló que la sujeción es bendición. Cuando yo me sujeto, por más que yo no quiero, pero me sujeto a mis apóstoles, a mis pastores, a mi madre, a mi padre, o a mi esposo, si yo me sujeto y sé que no es así, pero me sujeto por obediencia a Cristo, yo tengo bendición. Y eso se me reveló. Entonces fue más fácil todavía la sujeción. ¿Me entienden? Porque una cosa lleva a la otra, porque Dios no es deudor de nadie, Dios no avergüenza a sus hijos. Y cuando uno es obediente a Dios, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, uno tiene la bendición del Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra mente queda enlazada con cosas no naturales, con cosas que no son de Dios, nosotros tenemos esta revelación que el Espíritu me trae estos recuerdos en realidad para poderlo ayudar en su vida cristiana, como a mí me ayudó en años atrás. Amén. Porque eso se trata. Tu experiencia me ayuda para yo avanzar, para yo no tener esas luchas que yo tuve. Y a lo mejor no es la sujeción ustedes, pero puede ser otra cosa, tiene otro nombre. Pero eso es lo que está impidiendo que usted como cristiano no avance al pastorado, a lo profético, a lo apostólico, a ser pastor, a ser profeta, a ser maestro, a ser evangelista. ¿Por qué? Porque hay cosas que lo están estancando en su caminar con Cristo y lo tienen ahí atado. Amén. Pero si yo le voy enseñando, ustedes se van soltando en Cristo para cumplir lo que Dios quiere con ustedes. Y eso es el cristianismo. Amén. Bueno, la sencillez en Cristo significa tener nuestros pensamientos apegados, enfocados en Él. Feliz, por lo tanto, es lo mismo que tener una sola mente, renovado vuestra mente en Cristo. Pablo está diciendo que aquí, que así como Satanás sedujo y engañó a Eva en su pensamiento, así también teme por nuestros pensamientos que pueda ser corrompida fácilmente por la simplicidad o la manucultura. Y tiene toda la razón, debido a que no hemos entendido el poder y la autoridad que poseemos para tomar decisiones de fe. Amén. Le creemos más a las cosas tangibles, a las cosas que nuestros ojos pueden ver. Yo veo este lápiz, yo toco este lápiz y sé y lo veo que tiene harta tinta. Entonces sé que si yo me pongo a escribir, no me va a fallar porque tiene harta tinta. Pero yo no veo al Padre, yo no veo a Cristo que me está diciendo, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Tu pasado ya es pasado. Yo he hecho nuevo contigo. Yo quiero cosas poderosas contigo. Yo te amo porque eres mi hija, porque eres mi amada, porque eres mi deseada, porque yo quiero hacer un pueblo nuevo contigo. Yo no veo eso. Yo lo siento, yo lo escucho. Me lo puede decir la misma palabra, me lo puede decir un profeta. No está escrito en ninguna parte. Pero si yo tengo fe y yo tengo mi mente alineada a la mente de Cristo, yo lo creo, yo lo tomo y digo amén, sí Señor, yo me preparo, yo abro mi corazón, abro mi mente, abro todo mi ser para que esa palabra se cumpla en mí.
No la estoy viendo, pero la estoy creyendo. Y sé que este lápiz es un simple lápiz que me va a servir hasta que se eche a perder. Pero esa palabra profetizada de parte del Señor va a ser una palabra que me va a mantener, me va a alimentar, me va a fortalecer hasta que me muera, hasta que se cumpla y más. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, la autoridad y el poder de Dios en expresar nuestra fe por Él, no avergonzarnos de lo que somos. Tengo la mente de Cristo, que muchas veces tengo esa doble mente que me quiere llevar a pecar, que me quiere llevar a hacer lo malo, pero hey, Cristo vive en mí. Yo tengo que tomar lo que Dios me está dando, yo tengo que tomar lo que es de Cristo. Las decisiones que tenemos que tomar es obedecer a Dios sin importar cómo, ni cuándo, ni dónde, sino que permanecer firme. Nos hemos preparado por años para permanecer en la batalla contra Satanás. Satanás por años nos han dado buscando para hacernos caer, pero tenemos que determinarnos y quedarnos y empezar a creer en Él y tener una vida llena de Dios, porque este es el plan de Dios para nuestras vidas, que seamos conformados, fuimos formados y conformados a la imagen y semejanza de Él. Somos luz, somos vida. Amén. El evangelio puede ser transmitido por medio de nosotros. Acuérdese cuando Lucas decía que una lámpara no lo podía esconder debajo de la mesa, porque si lo escondía debajo de la mesa, así toda la luz iba a brillar y la gente se iba a dar cuenta que tenía una lámpara escondida debajo de la mesa. Y nosotros, la gente muchas veces nos quiere esconder, nos quiere callar. Cuando estamos con familiares que no son cristianos, oye, va a venir tu tía Juanita, pero no quiero que esté hablando de Dios. Yo voy a compartir contigo, pero no quiero que te pongas a dar testimonio de Dios, ni hables de Dios y todo. Pero yo soy luz del Señor y mi vocabulario es distinto al mundo. Y a lo mejor yo no digo, hey, de tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo unigénito para que tú lo recibas y pidas perdón por tus pecados y te arrepientas por tu mala manera. Pero mire, la palabra dice, no, a lo mejor no le vamos a decir eso, pero en decirle, gracias Señor por este plato de comida que me estoy comiendo. O cómo has estado bien, gracias a Dios, ¿sabes qué? He estado bien. Ya es un vocabulario distinto, porque le estoy dando la gloria y la honra a Dios, y no le estoy diciendo, oye, no, sí, mira, fui a ver un médico y fue, pero bacán, me ha hecho súper bien. No, le estoy dando la gloria a Dios, estoy exaltando que el Dios que está en mí es más poderoso que la enfermedad que el médico me pueda decir que tengo. Amén. Entonces, cuando nosotros somos luz, no nos podemos esconder. Tenemos que dar a entender y a conocer a este Dios vivo que tenemos. Entonces, esa va por allá. Entonces, la vida de Jesús es la luz con la que decíamos que Lucas estaba hablando, ¿cierto? He aquí Juan. Rápidamente, ¿quién me puede leer Juan? Juan 8:12. ¿Quién dijo amén? Amén. Amén. Dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, gloria a Dios, y nosotros somos la luz del mundo. Nuestra mente y propósito como cristianos no es solo ser lleno de la luz, sino también dejar que esa luz brille a otros. No debemos esconderlo bajo un celín. Esto quiere decir bajo un muro, lleno de heridas, lleno de dudas, lleno de temores.
No nos podemos esconder. Si tenemos temores, si tenemos dudas, si tenemos heridas, tenemos que pedir que el pastor, la pastora, el profeta, el apóstol, la persona que conozcamos o el que estemos bajo cobertura, que nos liberen. Amén, que puedan hacer una sanidad, que puedan hacer una liberación, que no lo estemos escondiéndonos, sino que poder dar testimonio. Hay cristianos que siempre es como que prácticamente dicen, estoy bien, pero no importa, se me va a pasar. ¿Cómo estás? Sí, bien, pero como que se me va a pasar. No, bien, estoy bien. Me hicieron llorar, tengo rabia, tengo enojo, pero ya se lo entregué al Señor ahí en las plantas, lo oré, lo entregué y el Señor va a hacer. Yo ya sigo para adelante, mi meta es para adelante. Ya no miro atrás, sino que sigo el blanco perfecto que es Cristo. Pero si usted está herido, si está en duda, si tiene temor, aquí estamos para ayudarlo, para libertarlo, para que esa luz que Cristo, de Cristo que está en usted, brille con usted, brille donde quiera que usted vaya. Como siempre dice el pastor, yo no puedo ir a sus universidades. Nosotros con el pastor no podemos ir a la universidad, no podemos ir a sus casas, no estamos todo el día en sus casas. Podemos ir de visita, pero después, cuando nos vayamos, la gloria de Dios se viene con nosotros, pero ustedes tienen que manifestar esa gloria, ustedes tienen que manifestar ese poder, esa autoridad del Señor, porque también Dios se la quiere dar, pero la tenemos que ganar. Una oración, ayuno, Biblia, leer palabra, así me gano la autoridad de parte de Dios. Y cuando viene un demonio, te dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Ja, ¿qué pregunta me estáis haciendo? Si tú me conoces, tú me has visto orar, tú me has visto ayunar, tú me has visto ahí ponerme a la brecha y guerrear. ¿Quién te cree para estarme preguntando de esa manera? Hay gente sin casa, Señor, dale una casa, Padre, prospéralo, Señor, ayúdalo, mira, Padre, y todo, y la persona tiene su casa. Está con depresión, está mal, Señor, levántalo, y vemos la persona fortalecida, levantada. Vemos una persona enferma, una guagua enferma, mujeres estériles. Señor, mira, abre este vientre, el poder de tu palabra dice, Señor, y ahí está la mujer, hasta con trillizo, hermano, porque somos portadores de la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Entonces, empoderémonos de la palabra, saquemos los temores, saquemos las dudas, saquemos las heridas que están en nosotros, sino que empecemos a poner la escritura por delante, empecemos a encender ese candelero que está en nosotros, para que otros también sean testigos, para que otros sean testigos de este Cristo que portamos. Amén. Es nuestra elección cómo vivir. Amén. Dios a todos nosotros nos ha hecho carácter y un día hablé en la iglesia de esto, que todos tenemos un carácter que Dios nos dio, pero depende de nosotros, que el carácter lo tenemos, sí, el carácter lo puso Cristo, pero en cambiar lo tomo yo tomo la decisión. Yo tomo la decisión de no tener un temperamento fuerte, un temperamento para dañar, un temperamento de ira, de enojo, de contienda. Yo tomo esa decisión de cambiar mi temperamento. Entonces yo tomo una elección, cómo vivir, y yo también tomo una elección en mi mente. ¿Qué mente tengo? ¿Quiero tener la mente de Cristo o quiero tener este doble ánimo? ¿O quiero ser un hombre incrédulo que no agradezco ni coloco a Dios como primero, como Señor y Rey? ¿Qué mentalidad quiero tener yo? Yo soy el que tomo la decisión. La única manera en que esto va a suceder con la elección que yo tome va a ser una sola mente, y esta mente tiene que estar llena de Dios. Es aprendiendo a tomar decisiones de fe para seguir el camino de Dios, aunque sea la última cosa en el mundo que querramos hacer.
es como yo tomo una elección. Yo digo, no veo nada. Señor, veo que me tiran patada, veo que hablan mal de mí, veo que nadie aprecia lo que hago. Señor, se olvidaron de todo lo que le he dado, de todo lo que le he hecho, se olvidaron de todas las veces que estuve ahí. Señor, me duele el alma, me duele el corazón, pero yo tomo la elección de seguir avanzando. Yo tomo la elección de seguir haciendo tu obra. Y esa es la elección que todos nosotros debemos tomar. Por más difícil que se muestren las circunstancias, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de seguir o no seguir. Aprender, apartarnos, a sacar la basura de nuestros pensamientos y vestirnos de Cristo. Es la única manera que podamos reflejarlo. Solo entonces el Espíritu de Dios puede salir libremente del lugar santísimo de nuestro corazón y llenar toda nuestra alma de Él. Amén. Es una batalla mental. Finalmente, controlar nuestras vidas. No entendamos cómo hacerlo, pero en la elección de fe para entregarnos a Dios, conformarnos bien al mundo y el enemigo se regocijará. Perdón, cuando tomamos una elección de entregarnos al Señor con fe, ¿cierto? El mundo siempre va a querer que nos equivoquemos, pero cuando nosotros tomamos la elección de seguir, el enemigo tiene que huir de nosotros. La palabra nos anima a renovar nuestra mente para que la tengamos en ella, sean pensamientos puros y estén alineados a la voluntad de Dios. Siempre, siempre tenemos que aprender a seguir a Cristo, aunque no nos apenda. Ay, ¿qué dice ahí? Que no veo. Apetezca. Ni que aunque no nos apetezca, querramos o no, pensemos que funcionará. Tendremos la oportunidad de conformarnos a la imagen de Cristo y ser capaz de sujetar nuestra alma, nuestro espíritu, para que sean guiados por el Señor. Por tanto, nuestro esfuerzo por cambiar, no nos debemos concentrarnos en nuestras acciones equivocadas. Esto es súper importante. No nos concentremos tanto en cambiar nuestras acciones, sino que nuestros pensamientos equivocados y nuestras decisiones equivocadas. O sea, concentrémonos en cambiar los pensamientos que están equivocadas y las acciones equivocadas que hacemos. Eso coloquemos la urgencia y cambiémoslo. ¿Para qué? Para que así caminemos cada día más pareciéndonos a Cristo. Amén. Estar dispuesto a permanecer en Cristo. Es importante para nosotros estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y dejarlo todo a Jesús y seguirlo. Él es quien nos hará capaz y nos dará la habilidad de negarnos a nosotros mismos. Dejemos todo en las manos del Señor. Dios tiene todo el amor, la sabiduría y el poder que necesitamos. Estemos dispuestos a hacer su voluntad, coloquémonos en manos de Él para que Él nos guíe. Amén. Vamos a leer Mateo 24:12, que aquí nos va a aclarar un poco más lo que quiere decir la palabra. Ya estamos por terminar, hermano amado. ¿Quién tiene Mateos 24:12? ¿Quién puede leerlo? Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Amén. Esta escritura, ¿cierto?, es para los finales de los tiempos. Dice que la iniquidad abundará, el amor, el ágape, el ágape. Acuérdese que siempre el pastor le enseña del ágape, el amor de Dios. El amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Esto simplemente quiere decir que en los tiempos finales muchos cristianos no estarán dispuestos a negarse a sí mismos, sino que más bien querrán aferrarse a sus heridas justificadas, justificarán sus heridas, su falta de perdón. Y otros, por tanto, el amor ágape, el amor de Dios en sus corazones se enfriará y estará cubierto, ¿cierto? Bloqueado, como hablábamos en delante, que estaban traslazados, que estaban nudados el uno al otro, serán incapaces de fluir en el amor de Dios, al entender que pueden perdonar en el nombre de Cristo, pueden perdonar. Muchos cristianos van a tener estos dos tipos de mente y muchos van a ir más por la mente carnal que por la mente espiritual. Bueno, hoy en día ya tenemos el amor de Cristo, pero la realidad es que no todos estamos dispuestos a hacer a un lado para dejarlo fluir. Muchos no estamos dispuestos todavía a matar nuestra carne, matar nuestros pensamientos y dejar fluir el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces vemos predicadores, ¿cierto?, que hacen señales de sanidad, se da señales de liberación, mensajes tremendos del Señor. Y nosotros, en vez de querer parecernos a ellos, cuestionamos el mensaje que entregan, cuestionamos, no honramos la paternidad, no honramos lo que el otro tiene, pero no nos preguntamos el por qué él fluye de esa manera y yo no. Es porque nosotros no estamos dejando el pasado, porque no estamos soltando lo que no hace daño, no estamos soltando las heridas. Un poco retomando la vida de José. La vida de José era un cabro pequeño, era un hombre, era un niño, un adolescente. Para él no tuvo que haber sido fácil dejar a sus padres, dejar a su madre, aparte que era el regalón de su papá, era el que tenía sueño. Y el papá se gozaba con los sueños que él tenía, porque él se lo contaba a él. Entonces, era el hijo regalón, pero él perdió todo estatus, perdió ese cariño de padre. Él estaba dolido, a lo mejor estaba triste, pero como tenía a Dios y su sí era sí, su no era no, era tan lleno, era tan completo, que en lo que él había era Dios. En él habitaba Dios. Llegó a ser el segundo de Egipto, porque él nunca dejó de agarrarse de Dios. Él no perdió su esencia, no perdió la mentalidad que tenía, esa mente cristiana, esa mente de amar y honrar a su Señor. Amén. Hasta los últimos días honró a su padre, honró a su hermano. Entonces, esa es la mentalidad, hermano amado, que yo lo invito a que lleguemos a tener. David era así, era conforme al corazón de Dios, pero tenía estas dos mentes, una mente de lujuria, una mente que me lleva a pasiones, y la otra mente, sí, yo amo a Dios y quiero servirlo con todo, pero tampoco quiero dejar esta lujuria. Entonces, no, o sea, y la Biblia está lleno de ejemplos. Yo simplemente quise traer estos dos ejemplos. Entonces, llevemos una vida comprometida, como dice la Escritura, llevemos una vida comprometida con Dios. No es que la pastora, escucha, la pastora que es dura con la palabra, que la pastora grita, la pastora esto, la pastora... No, amado hermano, yo voy a rendir cuenta delante del Padre por cada uno de ustedes y yo le tengo que entregar lo que está escrito. Y si ustedes no me creen, leen todos los versículos bíblicos que yo le di. Ahí está escrito que no podemos tener dos mentes, no podemos tener el pecado y el Cristo al mismo tiempo, sino que me tengo que decidir, me tengo que determinar a quién seguir. Es más, vamos a terminar leyendo Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Mire lo que dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y síganme. Hermano amado, la palabra es fuerte. La palabra es fuerte, la palabra es para valiente, hermano amado. Pero si alguno quiere negarse a los placeres, negarse a lo que yo quiero, ser a mi manera, no es que yo soy así, yo voy a morir así, no le sirve a Dios. Dios le sirve un corazón que diga, mira, háceme triza, hazlo de nuevo, si me tienes que desarmar, desármame. Si, así como la vasija de barro, si me tenéis que formar de nuevo, transfórmame, fórmame, pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. Yo renuncio a todo lo que está en mi mente, esa mente que me está haciendo que esté lejos de Cristo. Yo renuncio a todo pensamiento que me aleja de Cristo y yo tomo el pensamiento de Dios, yo tomo la mente de Cristo. Quiero estar cerquita a Dios porque sé que cerquita de Dios en mí mana la vida. En mi mano hay poder, en mi boca está el poder, en mi cuerpo, mi ropa. Si alguien enfermo me toca, yo sé que le voy a sanar porque Cristo está en mí. Entonces me quiero negar a este pecado, me quiero negar a esta forma de yo querer hacer las cosas. Es rico hacerle caso a la carne, hermano. Es sabroso, el pecado es sabroso. Si para qué estamos con cuestiones, es sabroso, pero no nos conviene a nosotros los cristianos porque nos aparta del Señor. Así que, amados, vamos a terminar con una canción. Esta era la palabra que yo les traía hoy día. Los tres tipos de mente que tenemos en Cristo, esa mente natural, esa mente, ¿cierto? Esa mente espiritual y esa mente de doble ánimo, esa mente carnal, esa mente corrompida. Lo podemos, esa doble mente lo podemos llamar de esa manera, una mente carnal y una mente corrompida, que nos lleva a faltarle el respeto a Dios y nos lleva a faltarle el respeto a todo lo relacionado con Dios. Amén. Y tenemos esa mente carnal que leíamos que era por medio de la palabra, ¿cierto? El hombre fue creado por Dios humano, natural, pero después tenemos esa mente espiritual, esa mente que en todo momento agrada al Señor, que en todo momento honra al Señor, que le cuesta, pero que lo lleva y lo honra y le da gracia. Amén. Y trata cada día de ser mejor. Amén. Así que vamos a orar. Padre, ya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra.